Conductores nocturnos. ¿Cuál es tu peor experiencia en carretera? Vivo cerca de un parque y por eso tengo que pasar por allí todas las noches cuando vuelvo del trabajo. Un lunes por la noche vi a una niña con un vestido azul montando en bicicleta en el aparcamiento junto al parque, dando vueltas constantemente alrededor de la luz de una farola. Parecía raro, pero le ignoré porque todos hacíamos cosas raras de niños. El martes por la noche, sin embargo, vuelvo a ver a la niña, con el mismo vestido azul, montando en bicicleta de la misma forma, pero parecía mayor. Parpadeo, pero le ignoro, pensando que no la había visto tan bien la noche anterior. El miércoles, sin embargo, empecé a darme cuenta de que algo pasaba, ya que ahora era una adolescente, llevaba el mismo vestido y montaba de la misma forma. El jueves era una mujer de 20 y pocos años. El viernes parecía una mujer de casi 40. En ese momento empecé a ponerme nervioso, y como el sábado sería mi último turno antes de unos días libres, pensé en tomar el camino más largo, a casa solo para evitar ver esa extraña escena, pero me dije que estaba siendo irracional y conduje de todos modos. Ojalá no lo hubiera hecho, porque esa noche juro que vi lo que parecía una silueta completamente negra de la mujer de pie en el centro de la farola, mientras la moto la rodeaba sin nadie. Al instante, me giré por instinto, mientras un sudor frío me invadía. De repente me asusté más porque ya no podía ver esa cosa, así que volví a donde estaba y, por un breve instante, vi a la mujer que parecía tener unos 80 años mirándome fijamente, con el pelo completamente blanco y los ojos lechosos como si estuviera ciega. Pero entonces parpadeé y el aparcamiento estaba vacío. Nunca volví a ver algo así. Han pasado varios años desde entonces, y aunque una parte de mí quiere decir que mi mente lo ha exagerado, todavía me da ese mismo sudor frío al pensarlo. Siguiente historia. Cuando tenía 16 años, mis padres me dijeron que me fuera a casa porque se avecinaba una gran tormenta de nieve. Estaba en casa de mi novio, así que monté en cólera y mis padres me dijeron: vale, pero tienes que conducir tú misma y estar en casa antes del toque de queda, las 9 p.m. Nunca había conducido con nieve. Salí de su casa sobre las 7 y ya había unos 13 centímetros de nieve en el suelo y seguía nevando fuerte. Además, estaba completamente oscuro. Mi novio y mis padres vivían en un pequeño pueblo agrícola, así que estaba a solo 4 minutos por carretera. Debería ser fácil llegar a casa, ¿no? Me equivoqué. El viaje completo me llevó 1 hora y media. No podía ver nada con el remolino de nieve. No había alumbrado público en mi pueblo. Apenas podía ir a 3 km/h en mi pequeño coche. Ya casi en casa, como si pudiera ver mi calle, mis faros iluminaron a una niña en medio de la calle, sin ropa adecuada para el clima. Frené a fondo, pero debido a la nieve, derrapé durante unos 400 metros. Sentí el impacto. Cuando finalmente paré, salí con la linterna del teléfono para buscarla. Nadie. Decidí que lo mejor era ir a casa y avisarles a mis padres. Vivíamos al lado de los bomberos del pueblo, así que mi papá les dijo que fueran a buscarla. Encontraron fácilmente dónde había frenado mi coche, pero no había nadie. Mi faro delantero estaba dañado, así que definitivamente choqué contra algo, pero no encontraron nada. Hasta el día de hoy mi papá dice que debió haber sido un ciervo, pero yo sé lo que vi. Siguiente historia. Mi amigo vive en una zona rural, en el fondo de un valle. Hay un grupo de 4 casas, la suya es una de ellas. Aparte de eso, no hay nadie en kilómetros a la redonda. Para llegar a su casa hay que bajar por una carretera de un solo carril que atraviesa un desfiladero muy empinado. Al fondo de este desfiladero hay un puente sobre un pequeño río y una zona de bosque muy denso y antiguo. En el límite del bosque hay una cabaña de madera. Es la única construcción de la zona, ya que las casas están a pocos kilómetros carretera abajo. Cuando le pregunté a mi amigo qué era la cabaña, me dijo que nadie sabe quién es, pero que aproximadamente una vez al mes, la carretera se llena de coches aparcados alrededor de la cabaña, y nadie sabe quiénes son ni qué hacen allí. En fin,
Una noche iba en coche a ver a mi amigo. Tengo un descapotable viejo de los 90 y llevaba la capota baja, ya que hacía calor. Al bajar por el desfiladero, hay una niebla densa y muy baja. No es raro en esta zona. Sospecho que tiene que ver con el río del valle. Al pasar el bosque, veo coches a lo largo de la carretera. Nunca había visto tantos coches por aquí. Como ya he dicho, esta cabaña está en medio de la nada, así que no hay otra razón para estar allí, sobre todo de noche. Al pasar junto a la cabaña, veo que las persianas están cerradas, pero que hay una sola vela en una de las ventanas. Tuve que reducir un poco la velocidad para pasar entre todos los coches aparcados, cuando de repente oí un grito espantoso que venía detrás de la cabaña, en el bosque. Ni que decir tiene que pisé a fondo, y llegué a casa de mi amigo unos minutos después. En retrospectiva, probablemente solo era un zorro. Para quien no sepa cómo suena un zorro, imagínese el grito más aterrador posible. Luego agréguelo aún más, y así suenan los zorros. Pero el sonido combinado con la vela, los números raros de coches y la densa niebla nocturna, no me quedé esperando para averiguar si era un zorro. Todavía no tengo ni idea de qué pasa en esa cabaña. Podría ser algo tan inocente como un club de arte. Mi amigo sigue convencido de que es una secta y su padre piensa que son un grupo de swingers. Puede que nunca lo sepamos. Siguiente historia. Hace años, mi entonces novio me llevaba a casa sobre las 11 de la noche. Estábamos en una pequeña carretera secundaria en medio de la nada, conocida por tener poca o ninguna señal de celular. Se enciende la luz del aceite, el coche empieza a dar tirones. Arrancamos, salimos, empezamos a caminar para tener señal y nada. De repente, vimos las luces y apareció lo que parecía ser una patrulla de varios pueblos cercanos. Un tipo muy amable, algo inusual en la policía de por aquí, nos preguntó qué pasaba y enseguida nos dijo que no nos preocupáramos. Sacó 2 litros del aceite que necesitábamos de su maletero y nos indicó que saliéramos del frío y nos subiéramos al coche. Mi novio y yo estamos hablando entre nosotros en el auto, con el capó todavía levantado, cuando nos damos cuenta de que no lo hemos visto regresar a su auto que estaba estacionado frente a nosotros. Y entonces nos damos cuenta que no hay ningún coche o un policía. Pero había un solo guante de cuero sobre la tapa de la válvula y suficiente aceite para que se registrara en la varilla medidora. Siguiente historia. Soy escocés y vivo en Escocia. Un amigo y yo decidimos acampar en una zona remota de las tierras altas. Viajamos a Loch Assynt y acampamos junto a las ruinas de la torre de un castillo. Lamentablemente, lo que da miedo no tiene nada que ver con esto. Salieron enjambres de mosquitos y nos escondimos en la tienda, pero abandonamos el viaje porque había una cantidad insoportable. Así que dejamos nuestro sitio sobre las 23:00 para volver a casa, un viaje de 4 horas. Allá arriba son solo carreteras de un solo carril y no vimos ni un solo coche, persona, luz, etc., como a la media hora de nuestro retiro, mientras conducíamos. Por esta carretera en una zona sin árboles, Escocia está muy deforestada. Creí ver algo parecido a un perro negro enorme caminando junto al coche. Cuando digo enorme, su lomo estaba a la altura de la parte inferior de las ventanillas de la puerta. En Escocia no hay lobos ni depredadores, animales callejeros, etc. Así que pensé, estoy delirando, es tarde, es una sombra, sigue adelante. No le dije nada a mi amigo del asiento del copiloto, pero un minuto después se giró hacia mí y me dijo lentamente: X, ¿acabas de ver ese perro gigante junto al coche? Casi me cago encima. Le dije que sí. Luego me lo describió exactamente como lo vi, solo que dijo que tenía ojos rojos brillantes. Pensamos, ¿qué demonios es eso? Pero no nos preocupamos, ya que estábamos conduciendo. ¿Y qué puede hacer? ¿Verdad? Bueno, recordé que en la mitología escocesa hay una leyenda de un perro negro gigante, que cuando lo ves es un presagio de muerte. Tan pronto como lo recordé estaba pálido. Estábamos en el lugar más remoto de Gran Bretaña continental y estaba muy oscuro,
sin luna. No había nadie alrededor y las carreteras eran una mierda. Mientras continuábamos después de medianoche, vimos una furgoneta aparecer detrás de nosotros de la nada. Fue realmente extraño, ya que deberíamos haber visto sus luces, ya que era imposible no ver otras luces allí, sin árboles. Al acercarse, vimos que tenía las ventanas tintadas, estaba completamente oxidada y la matrícula estaba tapada, así que era imposible leerla. Pensé, Dios mío, ¿es esto lo que anunciaba la señal? Aceleramos y nos siguió de cerca. Redujimos la velocidad para dejarla pasar, pero simplemente la redujo y no lo hizo. Después de unos 30 minutos nos adelantaron, redujeron la velocidad y apagaron las luces, dejando la carretera en la oscuridad al bloquear la luz. Pensamos, Dios mío, esto es todo, nos van a matar y nadie lo sabrá. Entonces se salió de la carretera y se metió por un camino de tierra que se perdía en la oscuridad. Superamos con creces el límite de velocidad para volver al pueblo más cercano y dormimos en el coche frente a la comisaría. Todavía no sabemos qué vimos, ni por qué esa camioneta actuó de esa manera. Siguiente historia. Mi joven esposa y yo nos mudábamos de ciudad. Habíamos pasado todo el día cargando un remolque grande de 4,8 metros con todas nuestras pertenencias y comenzamos el viaje a través del estado justo antes del anochecer. Había pedido prestada una camioneta grande para remolcar el pesado remolque hasta nuestro destino, así que la combinación de camioneta y remolque, completamente cargados, era muy pesada y bastante lenta y complicada de arrancar y detener. Íbamos por un tramo de carretera muy desolado alrededor de la medianoche, a unos 96-105 km/h, cuando vi lo que parecían un par de ciervos adentrándose en la carretera delante de nosotros. Quizás a unos 180 metros. Mi esposa dormía en el asiento de al lado. Empecé a reducir la velocidad un poco y toqué la bocina para ahuyentar a los animales antes de que los alcanzáramos. Donde vivimos, esto es bastante común, así que no frené bruscamente, porque supongo que estos ciervos se irán mucho antes de que lleguemos. Suelen hacerlo. De repente, al ver claramente a estos ciervos bajo nuestros faros, me doy cuenta de que no son ciervos. Son dos hombres que intentan detenernos. Es una autopista de 2 carriles, y un hombre está parado en medio de nuestro carril y el otro en medio del carril contrario. A estas alturas, no hay forma de que pueda detener este vehículo, y no me dejan a dónde ir. Pero no se dan cuenta de que no puedo parar. Pisé a fondo el freno y toqué la bocina una y otra vez lo más rápido posible, con la esperanza de que se movieran. Luché para que el camión y el remolque no se doblaran, los frenos se bloquearan y las llantas chirriaran, pero estos tipos no se movían, y yo seguía yendo a 56-64 km/h cuando los alcancé. Lo único que puedo hacer ahora es intentar pasar la aguja entre ellos, así que centro la camioneta en medio de la carretera y espero que ninguno intente cerrar esa pequeña ventana. En el último segundo, el tipo que está parado en medio de nuestro carril salta para apartarse. Estaba tan cerca que me preocupaba mucho que nuestro gran espejo retrovisor le diera en la cabeza. Estuve a solo centímetros de golpearlo. Todo esto ocurrió en un lapso de unos 5 a 8 segundos. No había ningún coche en la carretera. Estábamos en medio de la nada, y era bastante obvio, por su comportamiento, que estos dos tipos tramaban algo potencialmente nefasto. No me detuve. Estuve a punto de matarlos. Tenía el corazón en la garganta y latía tan fuerte que me costaba respirar. Ni siquiera me di cuenta hasta después de que, al frenar a fondo, mi esposa se había resbalado del asiento y había caído al suelo. Esto fue antes de que los cinturones de seguridad fueran obligatorios. Se levanta aturdida y me pregunta, ¿qué demonios ha pasado? Se había perdido toda la experiencia. Siguiente historia. Esto fue cuando trabajaba de gerente en una cadena de restaurantes de pollo, allá por 2016. Tuvimos que quedarnos más tarde de lo habitual, limpiando harina y agua pegadas al suelo. Tenía un compañero que tuvo la amabilidad de quedarse un
poco más tarde para ayudar a cerrar el negocio a cambio de que lo llevara a casa, a lo que accedí con gusto. Terminamos y él me estaba dando indicaciones, y terminé conduciendo por una zona de la ciudad que no reconocía. Un montón de tierras, de cultivo y campos abiertos que se sentían terriblemente vacíos. Debían ser alrededor de la 1:30 am cuando lo dejé. Empiezo a tomar el camino rural desierto de vuelta, sintiéndome un poco descolocado. Al acercarme al semáforo, los veo. Había un grupo de unas 15 personas peleándose a puñetazos en la carretera. Parecían el típico pandillero latino. Camisas blancas largas, pantalones cortos, bigotes, calvas, ya sabes cómo son. La cuestión es que todos parecían idénticos. Me sentí como si estuviera viendo a clones pelearse entre ellos para decidir quién era el verdadero. Al acercarme dejaron de pelearse y se giraron para mirarme casi al unísono. Estaba a unos 6 o 7 metros de ellos, avanzando lentamente porque obviamente no iba a atropellar a nadie. Todos parecían ciervos deslumbrados, y entonces todos empezaron a correr hacia mí. Era como si compitieran entre ellos para ver quién me alcanzaba primero. Entré en pánico al instante, me desvié de la carretera y los adelanté. Miré por el retrovisor y vi que enseguida desistieron de alcanzarme. Salí ileso y sin daños en el coche, gracias a Dios. Pero desde entonces no volví a ofrecerle transporte a nadie del trabajo. Siguiente historia. Una noche, volvía a casa del trabajo sobre las 11:30 p.m. y el camino que tomaba se transforma en una carretera rural tras cruzar una interestatal. A la derecha hay algunas casas y un punto de reciclaje, todo oscuro y tranquilo. A la izquierda está el enorme centro de distribución de alimentos para todos los supermercados de la zona, todo iluminado y aún con mucha actividad. Pasé la caseta de entrada del centro y entre mí y ella estaba esta sombra, sin detalles nada más visible, solo una sombra con forma humana que parecía estar completamente cubierta de un pelaje largo y peludo. Esta cosa era más alta que mi camioneta. Para quienes no sean estadounidenses, la cabina de esa camioneta era más alta que un hombre adulto, y esta cosa sombría era más alta que la camioneta. No fue hasta media milla más adelante que procesé lo que había visto. Los demás en la camioneta también la vieron. Nunca más la volvieron a ver. En otra ocasión, volvía a casa del supermercado después del trabajo sobre la medianoche. Vivo en el campo, así que los caminos que llevan a mi casa no tienen alumbrado público, y es común ver animales salvajes a lo largo o en el camino. Llegué a la cima de una cuesta, y justo ahí, algo. Lo primero que pensé fue en un mapache o una zarigüeya grande, pero no del todo. Disminuí la velocidad para evitar chocar con él, y giró la cabeza y me miró. Tenía un rostro parecido al de un humano, con un hocico largo en lugar de nariz, y sus ojos brillaban amarillos bajo mis faros. Tenía el pelo largo colgando a ambos lados de la cara, tan largo que casi tocaba la carretera, y fue entonces cuando noté que podía ver a través de él. Salvo por sus ojos brillantes, era todo gris, y podía ver la carretera a través de él. Después de un minuto mirándome fijamente, huyó entre las sombras de la cuneta. Nunca más lo volví a ver. Siguiente historia. Soy del noreste de Pensilvania, en plena naturaleza apalache. Hay un pantano cerca de mi casa, famoso por tener un gran puma negro. Todos los de fuera dicen que los pumas no viven en Pensilvania, pero varios en mi pueblo lo han denunciado, incluyendo expertos locales en fauna silvestre. No sé qué pensar al respecto, pero aún así me asusta. Una noche volvía tarde del trabajo a casa en mi viejo Hyundai Sonata por el camino pantanoso en lugar de tomar la ruta más lenta del pueblo. A ambos lados del camino, espadañas y cañas me impedían la visión a más de 6 metros. Al final de la luz, vi algo cruzar sigilosamente la carretera y pensé que era un perro, así que me detuve donde se adentraba en los juncos. Bajé la ventanilla y lo llamé, diciendo algo así como, «Aquí, chico». Oí un gruñido profundo seguido de un chillido aterrador.
Entonces vi un par de ojos reflejándose en los arbustos, caminando hacia el coche. Pisé a fondo y conduje el resto del camino a casa sin parar. No sé qué vi ni oí esa noche. Supongo que pudieron ser varios animales haciendo ruidos a la vez. Llevo años cazando y poniendo trampas y sé cómo suenan los osos, zorros, coyotes, etc. Y no sonaba como ninguno de ellos. Siempre les he dicho a todos que vi a el gato esa noche, pero sinceramente no lo sé. Aunque ya no camino desarmado por esa parte del pantano.